En esta página web podemos clonar nuestra voz y crear clones de voz online sin necesidad de registrarnos ni utilizar una tarjeta de crédito. Este programa nos da 60.000 créditos por semana y los créditos que no uses no se acumularán. Tenemos 3 modelos. Kiki Corre nos da estas opciones, más 10 idiomas. O sea, el Kiki Pro, estas opciones, más 8 idiomas. Y el Kiki Multilinguage nos da 75 idiomas, acentos, conversación rápida. Yo voy a utilizar el Kiki Corre, que es gratuito, y lo voy a utilizar para el idioma español. Podemos cambiar el idioma de la página. Yo elijo el idioma español. Esta ventana nos ofrece 2 opciones, una para grabar el audio y otra para subir una voz. Clic aquí para grabar nuestra voz. Aquí registramos nuestra voz para utilizarla después como nuestro clon de voz. Hacemos clic en el micrófono y empezamos a hablar. Hola, esta es una prueba de voz para registrar mi propia voz en este vídeo. Estamos en el Mediterráneo, verano, soleado, tiempo montaña y solamente te permite 14 segundos de grabación con el micrófono. Aquí le damos un nombre a nuestro clon de voz. Mi voz número 1. Y clic en siguiente paso. Se guarda nuestra grabación de voz. Y aquí tenemos ya nuestra grabación de voz. Si queremos escucharla, hacemos clic para reproducirla. Hola, esta es una prueba de voz para grabar nuestra propia voz en este vídeo. Estamos en el Mediterráneo. Para utilizar nuestra réplica de voz o nuestro clon de voz, en este cuadro de texto escribimos lo que queremos que diga nuestro clon de voz. Hola, y después del hola podemos poner una pausa. Tenemos diferentes tiempos para poner la pausa. Yo la pongo de 0,5 segundos de tiempo. Sigo escribiendo. Hola, esto es una prueba de clonación de voz. Podemos escribir hasta 1000 caracteres o 1000 letras cada vez. Yo le voy a añadir otra pausa de tiempo después de la palabra prueba. Bajamos la barra espaciadora y hacer clic en clonar voz ahora. Clic en continuar clonando. Si os sale, volvéis a repetir. Clic en continuar clonando. Clic en continuar clonando. Se está creando la clonación de voz. Hola, esto es una prueba de clonación de voz. Y acabamos de oír nuestra réplica de voz. Aquí ya tenemos nuestro primer audio clonado con nuestra primera voz. Podemos descargarnos nuestro audio clonado. Vamos a descargar, lo descargamos. Ya lo tenemos listo para usar en otra ocasión. Ya bien sea con este programa o con otro programa que utilicemos. Clic en guardar como. Le ponemos un nombre al fichero de audio. Y clic en guardar.
También podemos subir un archivo de audio con nuestra voz grabada. Clic en subir audio. Clic aquí para subir el audio. Seleccionamos nuestro fichero de audio con un clic. Si hacemos clic aquí lo podemos escuchar. Hacer clic en siguiente paso. Y aquí tenemos ya nuestro segundo clon de voz. Y listo para usar. Si quisiéramos utilizar el primer clon, haríamos un clic en usar. Ya tenemos dos clones de voz, uno que hemos grabado con el micrófono y otro que hemos subido con el archivo de voz grabado. Bajamos la barra espaciadora, clic en clonar voz ahora. Una vez clonada la voz, se reproducirá automáticamente el audio. Hola, esto es una prueba de clonación de voz. Y acabamos de escuchar la segunda clonación de voz. Y aquí tenemos los dos resultados de clonación que hemos hecho. También podemos crear una voz para nuestro clon de voz. Hacer clic en diseño de voz con IA. Bajar la barra espaciadora. Podemos borrar este texto. Y aquí escribiríamos las características que queremos para la voz de nuestro clon. Copiaríamos y pegaríamos un prompt aquí. También podemos seleccionar una de las diferentes voces que nos ofrece este programa. Clic en una de estas voces, pudiendo ser una voz de un narrador joven magnético, una voz de cuentacuentos femenina clara, voz de mayor sabio. Clic en una de estas voces, yo selecciono la voz joven femenina calmada y sus características o prompt aparecerán en el cuadro de texto, en este caso en idioma inglés. Bajar la barra espaciadora, clic en generar voz con IA, clic en continuar con diseño de voz, clic en continuar con diseño de voz, clic en continuar con diseño de voz. Empieza la creación de nuestro diseño de clon de voz. Hola, esto es una prueba de clonación de voz para la unidad de Valencia Mar. Acabamos de escuchar el diseño de voz femenina que hemos seleccionado. Bajamos la barra espaciadora. Aquí tenemos nuestros 3 clones de voz creados. Un detalle importante a tener en cuenta. En esta versión no cierres la pestaña de este programa en el navegador Edge o Chrome porque perderás los clones que hayas creado y tendrás que volver a crearlos otra vez. Descárgate siempre los audios generados a tu carpeta de descargas para tenerlos bien guardados en tu PC, móvil u otro dispositivo. Y así podrás subirlos y utilizarlos como clones de voz. Con este programa o con otro programa de clonación de voz. La mejor opción es utilizar el micrófono para replicar vuestra voz. Bajamos la barra espaciadora, clic en descargar para guardar el clon creado, clic en guardar como, le damos un nombre a nuestro clon de voz
y clic en guardar. Y aquí están nuestros clones de voz. Estos clones de voz podemos descargarlos y guardarlos en el ordenador. Y se guardaron en la carpeta de descargas del PC para cuando necesitemos utilizarlos de nuevo. Informativos informáticos. Y suscríbete. Si te ha servido este tutorial para tus proyectos, no olvides dejar un like. Activa la campanita para no perderte las mejores herramientas de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo vídeo.